ha constituido un directorio. Quiero mencionar a la profesora María Murray del Departamento de Antropología de la Universidad Católica, a la profesora María Krause de la Escuela de Psicología y directora del Instituto Milenio para la Investigación de Depresión y Personalidad, que también participa en esta encuesta, al profesor Roberto González, profesor titular de la Escuela de Psicología también de la Universidad Católica, investigador principal de SIG, al profesor Claudio Fuente, que me parece que es el único que está ausente por razones bien fundadas en esta sesión, profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Bogotá. Y agradecer especialmente el trabajo ejecutivo de Jaime Coquelete, nuestro director ejecutivo en SIG, y de Bernardo Maquena, joven profesor del Instituto de Sociología. Este es el cuerpo básico que ha construido esta encuesta que voy a presentar muy brevemente. Como se ha dicho, esta es la primera medición, la primera hora, un estudio longitudinal de tipo panel que pretende seguir durante horas de 18 meses de intervalo a una población significativa de indígenas, de grupos indígenas y no indígenas, en por lo menos 5 mediciones sucesivas. Los paneles, como ustedes saben, tienen el mérito de que siguen a la misma persona durante un cierto intervalo de tiempo. Buscan sistemáticamente a la misma persona y por ende son estudios que pueden estudiar con la máxima precisión posible cambios que ocurren en actitudes y comportamientos relacionados con el tema de la encuesta. Entonces, son efectivamente formas de medición de alto rendimiento en términos de conocimiento científico. Nuestro objetivo es dar cuenta de relaciones interculturales entre principales grupos indígenas del país y población no indígena. Y como se ha dicho, cubrimos temáticas diversas que en general corresponden y están en relación con las líneas principales de trabajo de nuestro propio centro: identidad, problemas de familia y migración, problemas de contacto intergrupal y discriminación, cuestiones relacionadas con políticas públicas que nos interesan y también indicadores de bienestar. En fin, el levantamiento fue adjudicado a través de licitación pública a la empresa CADEM. El diseño muestral también se hizo fuera de nuestras universidades por Datavoz.com, que tienen experiencia en muestras de este tipo. Y también debo agregar que es un estudio que cuenta con certificación ética del Comité de Ética de Ciencias Sociales de nuestra universidad. En términos técnicos, la encuesta está basada en entrevistas personales cara a cara con asistencia computacional y su diseño muestral corresponde a lo que se llama muestras espejo, donde se selecciona aleatoriamente participantes indígenas y no indígenas dentro de las mismas unidades primarias muestrales. De modo que, este es un dato importante, la muestra no indígena de este estudio se obtiene en las mismas comunas, en las mismas locaciones donde se obtuvo la muestra indígena. Y por ende, lo que uno debe asumir más o menos que ambas muestras sean similares desde el punto de vista socioeconómico y probablemente sociodemográfico. Es un detalle muestral importante para entender los resultados. También debemos decir que tomamos un tramo de edad de 18 a 60 años y por ende ciertas conclusiones de este estudio deben considerar que no incluye población adulto mayor. Se consideraron las regiones que allí se indican, 2 o 3 regiones en el norte, región metropolitana, y 2 o 3 regiones en el sur, que son las regiones de mayor concentración de población indígena que tiene el país. Asimismo, se seleccionaron comunas también de mayor concentración indígena, de modo que regiones y comunas tienen una selección de diseño basada en concentración de población indígena, y luego se seleccionaron
manzanas, hogares e individuos conforme al método convencional de selección aleatoria que ocupan todas las encuestas full probabilísticas. El trabajo de campo se hizo entre octubre y diciembre del año recién pasado, que grafica un poco las diferentes etapas de muestreo. Como ustedes ven, región y comuna seleccionadas por diseño conforme a la cantidad de población indígena que albergaban, manzanas, hogares e individuos seleccionados aleatoriamente. Y el otro cuestión importante a destacar que la muestra no indígena corresponde a las mismas unidades muestrales primarias de la población indígena, ¿no? Y se ocupa el mismo método. Se consideran 3 macrozonas el norte, donde se obtuvo una muestra de personas que se identifican a sí mismas como aymara, quechua, licanantay o coya. A esas 4 autoidentificaciones, para todos los efectos, la selección muestral se basa en autoidentificación de las personas que se dicen a sí mismas pertenecientes a un determinado pueblo indígena. Esas 4 autoidentificaciones las hemos agrupado bajo la denominación de andino, a sabiendas que es una categoría artificial y que simplemente la utilizamos en la presentación de estos resultados de una manera por economía de palabras, ¿eh? Pero todas las preguntas están referidas a la condición no andina de estas personas, sino específicamente aymara, quechua, licanantay o coya, según nos hayan reportado. Luego se considera una segunda macrozona el centro del país, región metropolitana, donde se consideró población indígena solamente en los casos en que las personas se identificaban como mapuche. Y por último, las regiones del sur, donde se seleccionaron personas que también se identifican como mapuche. Los otros detalles ya han sido dichos. Tenemos una muestra grande de 3.617 casos, distribuida de la manera como está indicada ahí. ¿No es cierto? Tuvimos una tasa original de respuesta de alrededor del 70%, que es lo normal en encuestas de este tipo, y los datos se ponderaron por sexo, por edad, por región y por zona de residencia. Algunos detalles sobre la composición de la muestra, ¿no es cierto? Esta es la distribución en 12% de población de la muestra. Está compuesta por población que se autoidentifica en las 4 etnias que agrupamos como andina. Un 16% es su muestra espejo de personas que se autoidentifican que no se autoidentifican con alguna de esas etnias. En su conjunto, alrededor de un tercio de la muestra corresponde entonces al norte del país y juega con una muestra de andinos y no andinos. La otra 2/3 de la muestra está tomada, como dije, en las regiones centro-sur y construyó una muestra de personas que se identifican sea en el centro, es decir, en Santiago, sea en el sur como mapuche, y una muestra espejo tomada en las mismas comunas, probablemente en la misma manzana o en la misma localidad, de personas que no se identifican como mapuche. Esta es la distribución de los pueblos andinos del norte, 2/3 casi es población aymara y el 25% licanantay, atacamiento, ¿no? Una población muy menor quechua o coya. Es importante decir que los niveles educacionales en el norte nos aparecen más elevados que en la zona centro-sur. En general, algunos indicadores de bienestar socioeconómico también, y por ende la muestra del norte suele ser una muestra de mejor nivel socioeconómico y socioeducacional. También es importante decir que muchos de los hogares donde buscamos población indígena o no indígena eran hogares mixtos. Vale decir,
hogares donde el entrevistado, que finalmente fue identificado o no como indígena, reportaba que otros miembros del hogar no lo eran. A eso le llamamos un hogar mixto, un hogar donde hay miembros, ¿no es cierto?, que se identifican y que no se identifican con un determinado pueblo indígena. La presencia de hogares mixtos donde hay personas que se identifican como mapuche es muy importante. Casi el 50% de esos hogares reportan por el mismo entrevistado que están compuestos por miembros no indígenas. Comenzamos entonces a presentar brevemente los resultados principales. No hemos tenido el ánimo de ser exhaustivo en presentarlo todo, sino solamente el material que nos pareció más relevante, de manera que espero avanzar rápidamente. En un primer capítulo concentramos problemas de identificación. Esta primera lámina aparentemente indica, ¿no es cierto?, que la identidad asociada con algún pueblo indígena convive bastante estrechamente con la identidad nacional. La gente, esta es una lámina que solo se refiere a personas andinas o mapuche, ¿no es cierto?, y uno puede ver que esas personas se identifican largamente con el país, con Chile, y que consideran importante ser chileno. De modo que aparentemente la identificación indígena, que también es fuerte en intensidad y en importancia, convive y se constituye más bien dentro que fuera de una identidad nacional. Les dejo así un segundo para que vean los datos. El primer gráfico es cuánto se identifica con, y las barras indican efectivamente las personas que se identifican bastante o mucho con Chile o con el pueblo originario en el cual dicen haberse identificado. Desde luego una persona se puede identificar con algo, es importante también pesquisar cuán intensamente se identifica con aquello que dice identificarse. Y eso es lo que trata de recoger también este primer resultado. También en el mismo sentido, el entrecruce de identificación indígena e identificación nacional muestra efectivamente que la gente se siente al mismo tiempo indígena y chilena, para el caso de las personas que se identifican como indígenas, ¿no es cierto? Son las barras grises. 77% de la gente andina dice que en realidad su identidad es una mezcla de la identidad indígena y de la identidad nacional, y lo mismo ocurre en barra gris con la población mapuche, en un 73%. Desde luego la población que no se identifica como indígena tampoco se considera mezclada. Estos datos en cierto modo ratifican esta entrecruce, esta simbiosis que se produce entre una identidad indígena y la identidad chilena. Les llamo la atención también sobre la importancia de parejas o matrimonios mixtos en la población indígena. Este cuadro indica, para los que actualmente tienen pareja o cónyuge, que el 51% de esas personas tienen una pareja no indígena, declarada por ella misma, no por la pareja. Ella misma identifica a su pareja no indígena. La mitad entonces de la población andina tiene una pareja mixta, decimos nosotros. En el caso de los mapuches esa cifra sube hasta 57%. Este es un dato ampliamente conocido, también ratificado por otros estudios y por los censos, que es la importancia, ¿no es cierto?, de las parejas mixtas en los pueblos indígenas que habitan en nuestro país. Desde luego,
proporción de personas que no se identifican como indígenas y que sin embargo tienen una pareja mixta es mucho menos, 7% para el caso del norte, 19% para el caso no mapuche del centro y del sur. La importancia, sin embargo, de la pareja mixta se revela en la identificación que se produce al interior de este cuadro. Muestra que las personas que se declaran indígenas, sean andinas o mapuche, una proporción muy importante de ellos, 41% en el caso andino y 46%, dice provenir, sin embargo, de un hogar donde solo uno de sus padres se identificaba como indígena. Eso es lo que indica y lo que quiero subrayar en este cuadro, ese 41% que dice solo uno de mis padres era indígena, o ese 46% de mapuches que dice solo uno de mis padres era indígena. Eso revela que aproximadamente la mitad de las personas que actualmente se identifican como indígenas provienen de matrimonio o de parejas mixtas. Y por ende, podemos decir que el matrimonio o la pareja mixta no resiente, al menos gravemente, la posibilidad de identificarse como indígena en el caso de la nueva generación. Espero que se haya entendido. El siguiente cuadro muestra exactamente lo mismo o algo parecido. Uno le puede preguntar a las personas que se identifican con el indígena, en este caso solo personas que se identifican con algún pueblo originario. Uno le puede preguntar no solo por la identificación de su padre, sino también por la de sus hijos, en este caso su hijo o su hija mayor, para abreviar, ¿no es cierto? Y uno ve que personas que tienen una pareja mixta, es decir, donde solo uno de los padres es indígena, el 63% de ellas identifica a su hijo mayor como indígena. Y dice, sí, mis hijos son mapuche o son aymara, y así sucesivamente. Esto ratifica en cierto modo que las parejas mixtas, que los hogares mixtos, allí donde uno solo de los padres es indígena, no resienten la posibilidad de que la identificación indígena se transmita intergeneracionalmente. Y tenemos entonces elementos hacia arriba, hacia los padres del entrevistado, y elementos hacia abajo, hacia los hijos del entrevistado. Como ustedes saben, esta clase de evidencia a veces contradice las teorías más ingenuas de la asimilación que hacen del matrimonio mixto el último eslabón en los procesos de integración y asimilación cultural. Aquí nosotros tenemos harta evidencia de la importancia que tiene la pareja mixta en el mundo indígena y, sin embargo, de la vitalidad con que se transmite la identificación indígena. También tenemos algunos datos sobre el lugar de pertenencia, sentido de pertenencia, sense of place, ¿no? Es también un tema que nos preocupa, la importancia de la identificación con un lugar, que en el caso de población indígena es importante. Y entonces le preguntamos a la gente si acaso tiene un lugar con el cual sienta apego, afecto, vínculo profundo, identificación importante, y dónde se encuentra ese lugar. Esta es información solo para la población mapuche y muestra que efectivamente los mapuches que viven en el sur, al menos la mitad de ellos identifican un lugar al cual le siente apego justa y precisamente en el sur. Pero el dato aquí más interesante, creo yo, es el 29% de mapuches que viven en la región metropolitana y que todavía identifica un lugar de pertenencia en el sur, vale decir, en los asentamientos probablemente originales de la etnia mapuche. Casi un tercio de los migrantes, podríamos decir,
mapuche en la región metropolitana mantiene, ¿no es cierto?, un sentido de pertenencia con los asentamientos originales. También podemos decir inversamente que los mapuches de la región metropolitana, ese 10%, ¿no es cierto?, sienten poco apego por la capital, por la región en la cual finalmente viven. Otro tema que nos interesa es el contacto, especialmente en el caso de mapuche. También tenemos actualmente información andina sobre esto, ¿no es cierto?, con las comunidades indígenas tradicionales. Y entonces tenemos distintos indicadores de contacto para los mapuches que viven en el sur. 31% de los cuales vive actualmente en una comunidad indígena y otro 10% lo ha hecho, ¿no es cierto?, y para mapuches que viven en la región metropolitana, 13% de los cuales ha vivido, 1 a cada 7, en una comunidad tradicional, ¿no es cierto? Pero también nos interesan otras formas de contacto no residenciales, personas que nunca han vivido pero tienen familia cercana, interesante para los datos de la región metropolitana, de mapuches que viven en la región metropolitana, hasta 19%, 1 a cada 5 tiene contacto vívido con la familia, que todavía habita en una comunidad tradicional, y 7% retiene todavía derechos de propiedad en esa comunidad. Entonces tenemos diferentes indicadores de contacto con la comunidad indígena que son extremadamente importantes para estudiar procesos de integración, especialmente para los mapuches que han migrado. Esta sección termina con autoidentificación racial. Se le pregunta a la persona si se clasificaría como blanca, como mestiza o como indígena. Que es una pregunta estándar en cuestionarios de clasificación racial internacionales, y el resultado indica efectivamente que andinos y mapuche, al menos la mitad de ellos se considera racialmente mestiza, en una proporción similar a población andina, no andina, 53% barra gris, como ustedes pueden ver, ¿no? 1/3 de la población indígena chilena se declara racialmente indígena, pero la mitad se declara mestiza. En la zona centro-sur, para decir en población no mapuche, más bien del centro de Santiago, crece hasta 60% la población que se declara a sí misma blanca. Sigo con identificación. Esta es una escala que se llama escala Perla de pigmentación de la piel. No es una escala construida por autorreporte, sino que es una escala construida a partir de observación de la persona que entrevista y se la capacita especialmente para clasificar el color de la piel de una persona. Perla es un estudio latinoamericano en clasificación, digamos, racial, dirigida por el profesor brasileño Eduardo Telles. Es una encuesta internacional de mucho prestigio, ampliamente utilizada en estudios indígenas y raciales en Latinoamérica, especialmente en Brasil. Esa es la escala. Los colores van de 1 a 11 en tonalidades de claro hacia el oscuro, y la clasificación que obtuvimos en esta encuesta contenía las cifras de PEM, más bien claro 24. Todo el mundo se agrupa más bien al medio, hay una suerte de distribución normal, y la piel oscura está menos declarada, solamente el 13%, ¿no? 13%. Ustedes saben, una característica propia de los
países latinoamericanos donde había mucho mestizaje y que la paleta de colores de la piel es mucho más amplia y se reconocen matices, ¿no es cierto?, en una escala común que se presenta. Esta escala nos interesa a nosotros básicamente para estudiar eventualmente algunos fenómenos de discriminación asociados a color de piel. Y por ejemplo, podemos mostrar algunos datos de discriminación en la vida cotidiana asociados a personas que han sido clasificadas como claras, medias o oscuras respecto de su color de piel. Y uno ve sistemáticamente declaraciones de mayor discriminación en personas reportadas como de piel oscura. Esas personas reportan efectivamente mayor rechazo, ¿no es cierto?, y un trato de menor consideración y respeto de manera sistemática. También es cierto que la distinción entre claro y medio no es muy pronunciada, los datos son más o menos similares, y que el reporte en general de trato discriminatorio es relativamente bajo, como ocurre usualmente en todas las encuestas de discriminación que se hacen en nuestro país, en general en nuestro continente. También podemos observar no solo discriminación interpersonal, en el trato interpersonal que se reservan las personas unas con otras, sino también institucional. Y podemos reportar rechazo, sea en el trabajo, en la atención de salud, en la atención que puede brindar la policía o el municipio, ¿no? Aquí observamos el mismo fenómeno, quizás con una gradiente menos pronunciada que la que vimos antes, ¿no es cierto? Pero también es claro que las personas de piel más oscura tienden a reportar mayor discriminación que las personas de piel más clara. Por ende, la pigmentación de la piel efectivamente, aparentemente, influye en los niveles de discriminación que eventualmente puedan producirse en nuestra sociedad. Sobre relaciones intergrupales, voy a mostrar este cuadro de confianza intergrupal. Este es un dato también característico en encuestas de este tipo, que muestran efectivamente un sesgo, ¿no es cierto?, en la confianza en favor del endogrupo, del grupo propio. Andinos confían más en andinos que en no andinos. Mapuches confían más en mapuches que en no mapuches. Y por ende hay un efecto de confianza, un sesgo de confianza endogrupal significativo, por lo menos en el caso de población indígena. También hay que reportar, claro, otro dato interesante, que la población no indígena no confía menos en el grupo indígena, sino que las tasas de confianza son equivalentes y no hacen diferencia. Hubiera sido más dramático quizás que esa misma diferencia, pero al revés, se hubiese producido en grupos no indígenas. Confiamos más en nosotros que en las personas que se declaran indígenas, pero eso no sucede. Este ítem de confianza interpersonal, de confianza social, también en otros indicadores asociados, es también una materia importante de trabajo en este estudio. La percepción de conflicto en la que se muestra, se ve una diferencia notoria en la percepción de conflicto institucional, podríamos decir, entre el Estado y los pueblos originarios, entre las empresas y los pueblos originarios. En cambio, el conflicto interpersonal, podríamos decir, entre indígenas y no indígenas, entre personas de uno y otro lado, tiene tasas menores. Aún así, para el caso mapuche también observamos tasas considerables o superiores que en el caso andino de percepción de conflicto interpersonal. Quizás la conclusión, naturalmente, es que
la percepción de conflicto institucional es siempre mayor en este caso que la de conflicto interpersonal. Este es un dato que ha salido por aquí y por allá, que la justificación del uso de la fuerza en relación al conflicto indígena, ustedes ven en general que la aprobación del uso de la fuerza es siempre bajo, sea que provenga del propio grupo indígena, sea que provenga de grupos no indígenas o bien incluso de la propia policía. En general, el uso de la fuerza no se justifica, es un dato relativamente convencional. En general, la gente prefiere, ¿no es cierto?, la resolución pacífica de los conflictos y esperaría que un conflicto y quizás muchos otros se resuelvan de un modo pacífico. La percepción de trato de carabineros también tiene un sesgo indígena. La gente reporta o percibe que Carabineros, no obstante, que la policía trata a los indígenas de manera menos considerada que a los no indígenas. Como ustedes saben, en el marco de los conflictos étnicos o raciales, esta cuestión del sesgo anti-indígena de la policía es una cuestión crucial. Este ha sido, como ustedes saben, el detonante de grandes conflictos y protestas, tanto raciales como indígenas, de manera que para nosotros es muy crucial monitorear, ¿no es cierto?, la percepción de trato que existe respecto de Carabineros y naturalmente es un indicador de la necesidad de mejorar cualquier forma de discriminación en un actor que es muy crucial en el conflicto indígena, la policía. Por último, muestro datos sobre la identificación con la causa indígena, que hemos llamado de esa manera un poco general, indeterminada, ¿no es cierto? Desde luego, la población indígena se identifica más con su propia causa que la no indígena. No obstante, los niveles de identificación no son tampoco siempre unánimes, ¿no? Y tenemos población andina, mitad de la población andina que lo hace, un tercio de población mapuche realmente interesada en el problema indígena, ¿no es cierto? Y niveles de interés también o de identificación con la causa indígena de alrededor de 1 de 4, 1 de 5 en población no indígena. Digo algo sobre políticas públicas, que es otro tema importante para nuestra encuesta y para nuestro centro. Muestro algunos datos generales. Este es un dato que nos llama la atención, el escasísimo nivel de conocimiento de las principales políticas indígenas en el país, sea la existencia de una oficina indígena en los municipios, especialmente en las comunas de alta concentración de población indígena, los mecanismos de consulta previa de pueblos indígenas que son exigibles para proyectos de inversión, o la ley que regula derechos indígenas. En general, mejor conocida por población indígena, pero igualmente con un dato que consideramos relativamente insatisfactorio. 1 de cada 4 indígenas de este país conoce, ha escuchado, ¿no es cierto?, algo sabe de las políticas que favorecen a su propio grupo. Indagamos sobre si esto podía cambiar en zonas rurales y no sucede así. ¿No es cierto? Donde está el grueso de la política indígena y en el caso de los sectores rurales la cuestión es peor. Hay aquí entonces, creemos, un desafío importante para la política pública indígena del país. Respecto de políticas, podríamos decir, de discriminación positiva, también observamos
¿no es cierto?, una adhesión, sin embargo, bastante alta y elevada, siempre con un sesgo en favor de población indígena, que aparece siempre más de acuerdo con estas cosas que las no indígenas, pero en niveles relativamente satisfactorios de aprobación para cupos especiales reservados en el Congreso, ¿no es cierto?, para puntajes especiales, la obtención de beneficios sociales, que es un punto crucial de la política indígena y que requiere efectivamente mayor aprobación. Ustedes ven ahí que la población indígena, tratándose de beneficios sociales más reacia, solamente alrededor de un tercio aprobaría esta clase de discriminación positiva. Y tenemos para la autonomía territorial dentro del Estado chileno aprobaciones también significativas, diría, con probablemente una política indígena más profunda, ¿no?, que empezó a entregar autonomía a determinados territorios de alta concentración indígena. A la hora de atribuir importancia a lo que debe hacerse en esta materia, la gente menciona más bien educación y empleo entre las prioridades, es decir, políticas convencionales de desarrollo y de integración. Menciona, sin embargo, especialmente en población indígena, la importancia de restituir y de devolver tierras, y las políticas, digamos así, de cuño más institucionales, como las que acabamos de mencionar, tienen algo menos de mención. Como siempre en política pública, la gente prefiere las políticas socioeconómicas que apuntan a las condiciones materiales de vida y se relega un poco por detrás las políticas que apuntan también al reconocimiento institucional. Algo que ocurre por doquier. Por último, quiero presentar muy brevemente algunos indicadores de bienestar, algunos de los cuales han sido preparados por MIDAP, especialmente, que es un centro que se dedica a estudiar salud mental y especialmente depresión. Este es el autorreporte de salud, usando una escala de 1 a 7 para su estado de salud actual. En general, el autorreporte de salud es un indicador muy preciso de las condiciones de salud en que viven las personas. No tenemos diferencia entre los distintos grupos considerados en este estudio. Recuerden que son grupos que desde el punto de vista socioeconómico tienden a parecerse entre sí, ¿no?, dada la naturaleza de la muestra, como he explicado, dado que se trata de muestras espejos entre uno y otro grupo. Es decir, las personas que viven más o menos en el mismo lugar, en la misma comuna, incluso en el mismo barrio, en la misma localidad, y por ende que comparten características socioeconómicas y sociodemográficas. Si uno dijera, si reportamos sintomatología depresiva a través de este test PHQ que consta de 9 ítems, los resultados son estos, bastante parejos, salvo por población andina. Un dato que no me pidan explicar a mí, pero bueno, quizás esa diferencia es significativa y efectivamente tenemos menos sintomatología depresiva en población que se autoidentifica como andina, en alguna de las etnias que consideramos andinas. Otra diferencia en sintomatología depresiva la hacen población mapuche que vive en región metropolitana versus la que vive en el sur. Esto quizás lo podría explicar mejor, pero no lo voy a hacer tampoco. Pero ahí sí hay otra diferencia significativa cuando abrimos, ¿no es cierto?, la localidad de residencia. Por último, satisfacción con la vida, que es la medida, digamos, estrella, la que viene a estar subjetivo, ¿no es cierto?, en una escala de 1 a 10, podríamos decir hasta de felicidad, en nuestro
estudio de felicidad, esta es la medida básica que se entienda. Tampoco observamos ninguna diferencia entre los distintos grupos. Con esto termino la presentación y doy paso a nuestros comentaristas que van a ofrecernos una primera quizá interpretación de estos resultados. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica y también investigador principal del CIR, señor Eduardo Valenzuela. Como he señalado, ahora pasamos al segmento de los comentarios. Como panelistas estarán primero Fernando Pairicán, académico USACH, historiador y director de la colección de pensamiento contemporáneo mapuche Ediciones Pehuen. También nos acompaña el señor Lucas Sierra, subdirector del Centro de Estudios Públicos CEP y profesor asociado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Cada comentarista contará con aproximadamente 20 minutos para desarrollar su alocución. Bien. Gracias por la invitación, saludos cordiales a todos y todas. Yo denominé un poco, haciendo este estudio, el miedo a lo desconocido. Partiría señalando que la primera avance de esta encuesta lo tuvimos el día domingo con la publicación de la tercera. Y también por Twitter, porque un reconocido empresario, Domingo Luxi, tuiteó bastante la encuesta. Y señaló, voy a leer dos tweets que escribió. Dice: ataques incendiarios no pueden seguir estigmatizando a un pueblo que defiende un actual pacífico. Condenemos la violencia no amparándole con comillas. Segundo después, agregó la foto incluida del diario, dice: desaprobar la violencia es visión compartida del 70% del pueblo mapuche y erradicarle la obligación de la autoridad en un Estado de Derecho. Sin embargo, y a pesar de que queda un ratón geográfico, parece que los mapuches no están de acuerdo con la violencia, y uno lee con mayor profundidad lo que se plantea, existe una lista mucho más profunda, a mi parecer, pero también interesante de comentar. Y en primera instancia, yo me gustaría destacar que son escasos los estudios cuantitativos y cualitativos para dimensionar el impacto de las políticas públicas y la emergencia política de la identidad indígena a partir del retorno a la democracia. Fuera de la encuesta CEP del año 2006-2016, de las encuestas CASEM, de los datos del Plan Araucanía del gobierno de Sebastián Piñera, que ocupó mucho los otros datos anteriores, pocos son los trabajos de esta magnitud que se piensen en un largo plazo para poder evaluar las políticas públicas y también los procesos de identificación de carácter indígena de parte de los pueblos originarios en Chile. Se han hecho algunos enfoques desde el carácter político-social, como el que forjó PNUD en el año 2012, si no me equivoco, con el nombre de Interculturalidad en las prácticas de las ciencias sociales. Y también algunos enfoques emanados del Observatorio de los Pueblos Indígenas, encabezados por Nancy Yáñez y José Elwin. Eso, como uno podría decir, a grandes rasgos, puede ser que me faltan algunos, como siempre. Pero diría que estos son los grandes tópicos que se han hecho hasta el momento. Sin embargo, son estudios que quedan capturados en el mundo de los investigadores, que no son conocidos por el público en general. En muy pocas ocasiones son considerados para las políticas públicas, y sobre todo, esta última aún no se incorpora a la cultura, o no se incorporan en estas políticas públicas la cultura de los derechos para focalizar los ejes estratégicos de estas demandas de carácter identitario y de derechos de los pueblos originarios. En una tercera dimensión me gustaría plantear cómo y desde dónde miramos estos datos. Si lo observamos desde el Estado, podríamos observar que los avances de las políticas de incorporación y fortalecimiento de la identidad han logrado penetrar en la sociedad indígena. La sociedad indígena mapuche se reconoce y se acepta de mejor manera su ser indígena, por lo que nos muestra la encuesta. Si lo miramos desde una perspectiva del movimiento mapuche, más autonomista y rupturista, o desde el indianismo aymara como ideología política, uno podría efectivamente darle la razón a la tercera y acabar por plantear que los movimientos indígenas radicales están perdiendo la batalla por conquistar adeptos. Pero si miramos desde abajo, ¿cuánto del reconocimiento que la sociedad indígena hace de sus orígenes no se debe justamente al cambio de paradigma que la generación de estos movimientos de carácter político e ideológico han forjado por sobre sus sociedades? Pero ahora, si miramos desde el acto de la buena fe en base a los derechos humanos,
Tal vez son ambas corrientes, aunque separadas, las que han terminado por lograr que cerca del 70% de la población indígena hoy pueda reconocerse como tal. Y en ello me parece que sin duda la apertura democrática a partir de los 90 ha sido importante. Y al terminar de leer estos datos me emanó otro sentimiento, y que será el fondo de la presentación de lo que voy a comenzar ahora, en mis minutos que me quedan. Que no voy a hablar de los pueblos indígenas, quiero hablar de los no indígenas, porque estos datos que emanaron me parecen súper interesantes, a la vez preocupantes, de las personas que no se reconocen como indígenas en esta encuesta. Me preocupa el desconocimiento, y parto, me preocupa el desconocimiento que existe en torno a nuestros derechos de una parte de la población no indígena. En poco más de 20 años desde la promulgación de la ley indígena, me parece que se va abriendo, esta es mi interpretación, de un separatismo cultural que se va intensificando de parte de la sociedad criolla. Existe más cultura de tolerancia de parte de la población indígena y mestiza que se asume en una perspectiva étnica que es del no indígena. Frente a la pregunta si usted se siente chileno, indígena o ambos, la población no indígena en un 87% y un 78% se asume netamente como chileno. No existe mestizaje en ellos. En cambio, las poblaciones andina y mapuches asumen la categoría mixta mayoritariamente. Se dispara esto a la hora de asumirse blanco. 60% de los no mapuches asumen esa categoría y los no andinos pican en un 41%. Ahora, si lo vemos desde la arena tal vez más abiertamente política, y que fue el titular de prensa el día domingo y que Lucy repitió bastante 2 veces, el eje sobre la violencia. Ninguna persona, me parece, en su sano juicio va a apoyar la violencia a menos que los niveles de deshumanización fueran extremas, como la ocupación nazi sobre los judíos o por el conflicto palestino-israelí. Los primeros han ocupado el suicidio como resistencia, sumergiéndose a ambas sociedades en un terrorismo que debería ser una alarma general en la humanidad. Como este no es el caso de Chile, los mapuches, a pesar de que José Antonio Caz y la derecha regional vean terrorismo y barbarie, no comparten la violencia. Y enhorabuena, no hay un nivel de deshumanización para que un mapuche tenga que decir, ¿saben qué? Si yo comparto la violencia, estoy de acuerdo con la violencia como método de resistencia. No estamos en la Polonia de la Segunda Guerra Mundial. Pero me sorprende la óptica del no indígena en esa misma pregunta. Un 8% de los no andinos comparte que los agricultores pueden ocupar la violencia. Pero si un indígena la ocupa, baja un 3%. O sea, un sector de la población no está cuestionando la violencia, sino quién ocupa la violencia, o quién ejerce esa violencia. En el país mapuche, un 13% aprueba que los agricultores ocupen armas, ocupen métodos de violencia, pero desciende a un 7% si es un mapuche el que lo ocupa. Mientras que un 12% de los no andinos y un 21% de los no mapuches comparte que la represión de parte de la fuerza de carabineros hacia las poblaciones indígenas se manifiesten y puedan ser utilizadas para detener los ejes de protesta. Desde los derechos civiles indígenas, me parece que, a causa de la pedagogía política que desplegó al movimiento indígenas a nivel continental y local, logramos percibir una tendencia. La sociedad indígena no comparte que exista una deuda histórica. Esa deuda, o perdón, mejor dicho, sí comparte que existe una deuda histórica, pero esa deuda es la devolución de tierras. Es ahí donde uno dice, ¿sabes qué? Culturalmente parece que todo, y eso es verdad que uno lo puede notar cotidianamente, efectivamente la gente sabe que hay una deuda, y esa deuda es la tierra. Pero a la hora que analizamos el tema de carácter más político desciende, personas no comparten el tema de autonomía, cerca del 50 o 58% de la población comparte el tema de la devolución de tierra. Ahora, esto ha sido ratificado por la encuesta CEP en el año pasado, pero esto lo que quería decir que a la hora de disputar los espacios políticos desciende el apoyo. Aceptamos la deuda, pero las personas no indígenas no comparten que se revierta la segregación política, a pesar de que bordemos demográficamente entre el 10 y el 15%, hay que esperar sin duda el censo que salió ahora. A la hora de consultar por escaños parlamentarios especiales, un 40% de los pueblos indígenas no lo comparten. Las poblaciones indígenas y mapuche están por sobre el 50% de esto, o sea, queremos, estamos de acuerdo, queremos escaños especiales para poder legislar sobre materias que tengan que ver con nosotros. Y aunque parezca contradictorio, a la hora de posicionar la administración dentro de los periodos mapuche de manera autónoma, la gente está de acuerdo, el 42% dice sí, lo aprueba. Es decir, parece que, o yo lo sentí de esta manera, es un tema de mapuche, finalmente. Pero a la hora de plantear un estatus superior, como un régimen autonómico general, el apoyo desciende a un 41% de los no andinos y a un 36% de los no mapuche. Me parece que en el momento en que demuestra un poco, o nos puede ayudar a estudiar esto, cómo se va configurando un nuevo tipo de racismo en una sociedad de consumo competitiva.
Y esto me parece en lo personal queda muy graficado a la hora de analizar en una sociedad neoliberal, donde lo que importa es la competitividad, a la hora de los beneficios sociales, que bien lo destacó acá el profesor. Un 39% de los no mapuches no comparte que exista un porcentaje mayor de apoyo a los beneficios. Y esa es una de las preguntas que normalmente a uno le aparecen en foros donde va. Cuando las personas no mapuches te preguntan, bueno, ¿por qué los indígenas tienen que tener becas especiales? ¿Por qué tienen que tener mayor porcentaje de puntaje? Porque finalmente lo que te están diciendo, creo yo, desde mi perspectiva, es que hay un estatus amenazado, pero a la hora de la pobreza. ¿Sí? Y creo que eso refleja, o a mí me lleva a pensar sobre el tema de la pobreza y cómo nos vemos en la competencia, en los niveles de pobreza chilenos. Eso es lo que me parece que está graficando esto y que tal vez sea una de los porcentajes que nos lleven a reflexionar sobre el modelo económico que hoy día impera. ¿Sí? Porque de alguna manera se ve como una amenaza, la palabra no es correcta, amenaza, pero no se me ocurre otra ahora, de la emergencia de la población indígena en su desarrollo. O tal vez una suerte de forjación de clase media mapuche o indígena andina, en la cual hoy día está compitiendo al no indígena en espacios que antiguamente eran su antiguo rubro. ¿Sí? Y por lo tanto, esto se denota también al final del día en que las personas no indígenas asumen al momento de que lo tienes más cerca a tu lado en esta carrera neoliberal, es que al final somos todos chilenos, por lo tanto deberíamos ser todos iguales. ¿Sí? Por último, la última parte con la que cierro, está bien con el tiempo, me quedé con la siguiente sensación, esta es mi reflexión final, y que un poco el título que traía, es que existe un miedo, y yo creo que existe un miedo al no indígena, del no indígena al indígena. Pero también perdura un prejuicio, y afrontamos una rearticulación del racismo de una perspectiva distinta al siglo XX. En la actualidad me parece que no es el tema del indio, no es ese tipo de racismo físico o visual, sino el miedo a que seamos sujetos de derecho con poder de decisión, y por ende el tema es netamente político. ¿Podría ser de otro modo? No, como el titular del día domingo, ese es el tema es político. El titular era político y era obviamente de una perspectiva delictual. Pero también se lleva cerca de 20 años de manera unilateral los medios de comunicación señalando el tema de la existencia falsa, a mi parecer, de una ingobernabilidad en las zonas mapuche. Hablan de terrorismo, pero los índices de turismo crecen cada año en la Araucanía. Nadie en su sano juicio iría de terrorismo, o sea, iría de vacaciones a Siria. Bueno, que hay que ser muy valiente para hacerlo. Pero las personas normalmente no van a ir de vacaciones a Siria. Entonces, llevamos 20 años construyéndole a la población general, indígena o no indígena, una existencia de terrorismo, de guerrillas, de armas, de grupos paramilitares y caos, y el miedo por lo tanto se ha construido. Y la sola creencia en el venado de una tormenta de fuego a manos de los mapuches nos pone a todas las personas de las ciencias sociales en cuestión. ¿Cómo no hemos sido capaces de llevar los conocimientos a la población? ¿Cómo no hemos sido capaces de democratizar la idea que estamos debatiendo para que la población no crea que hay una tormenta de fuego en el venado de los mapuches? ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cómo no hemos sido capaces de revertir estos prejuicios en base a todos los avances que tiene la ciencia social en este último tiempo sobre la materia indígena y no indígena? Estas últimas 3 décadas vemos que la sociedad no indígena persiste en prolongar su identidad sin reconocer lo que Licura Chigabilá llamaría su morenidad. En contraparte, sectores mapuche encienden iglesias como manera de mostrar su descontento, lo que demuestra finalmente que el punto intermedio en estos últimos 10 años se están perdiendo en las zonas más conflictivas de la lucha étnica. A mi parecer, si vemos la encuesta y en base a lo que yo traté de plantear, es que vemos que los absolutos se toman las posiciones y no los matices. Y ello, me parece que finalmente va diluyendo el debate democrático y por lo tanto las percepciones de respeto entre los seres humanos. En síntesis, y ahora sí vamos a cierre, es que estos datos me llevan a reflexionar cómo se va configurando hoy día una sociedad multicultural en que te acepto, fomento tu identidad, pero a la hora de tomar decisiones, pongo en cuestión esa perspectiva. El no indígena prefiere que un no indígena cree las normativas que rijan por sobre nuestra población. Un poco siguiendo lo que plantea el estudio, que los blancos, ¿cierto? Finalmente los blancos prefieren que los blancos fijen normativas y puedan legislar sobre temas de una población que es cerca del 15% en su totalidad. Por lo tanto, es bueno diagnosticar este tema del racismo. ¿Sí? Y el racismo que no viene en el ADN es una construcción cultural e histórica.
Por ende, desde el acto de la buena fe en otro ser humano que está frente a mí, yo asumo que no existe un racismo de per se de la sociedad chilena, sino que existe percepción errada por falta de educación, por ausencia de los nuevos derechos humanos en la educación escolar y las campañas de esta misma índole. ¿Por qué podría ser esto? Y avanzo alguna posibilidad tal vez a partir de lo que creo. Porque no tenemos una institucionalidad política en los pueblos indígenas más allá de CONAVI, y que quedó totalmente herida después de la construcción de Valpo. Si no hay una, CONAVI ya no representa necesariamente las confianzas de los pueblos originarios. Es más vista como un espacio de becas, de temas de puntuales de tierras, pero no como una institucionalidad política que pueda fomentar tus derechos de decisión y colectivo. Finalmente tus derechos humanos, tus derechos civiles. Ello puede ser, como algunos lo han planteado, que una salida sería un ministerio indígena u otro tipo de reconocimiento. Piensen que ni siquiera los pueblos originarios son reconocidos a nivel constitucional todavía. Y a la hora de que se reconociera constitucionalmente, o sea, la práctica igual ya queda fuera, totalmente fuera de la moda. Así, un país sigue siendo más atrasado que el resto de América Latina. Porque en otros lugares de América Latina se está debatiendo espacios de autonomía. Ahora, ¿solucionaría un ministerio indígena u otra institucional lo planteado? Yo no lo sé. ¿Sí? Aucango el Camán, que ha dicho que se reproduce el colonialismo. Las experiencias latinoamericanas como la de Guatemala con la sociedad maya ratificarían esa perspectiva. ¿Sí? Pero por lo menos yo creo, pensando que nos daría un piso en este proceso de revertir la segregación social, política y económica que viven los pueblos originarios, un piso para poder avanzar en esta lucha política por conquistar derechos universales. Y la última idea es que yo creo que estos estudios se enfocan en la sociedad indígena. Pero esto me lleva a pensar la urgencia de efectuar también estudios a los no indígenas. ¿Sí? O sea, obviamente estos estudios, lo que vemos acá se preguntó, y en ese sentido también una fortaleza, ¿cierto? Se preguntó a los no indígenas. Pero tal vez hay que hacer trabajos más especializados también en la otra parte de la sociedad que supuestamente va a ser parte de esta interculturalidad. En el 2014 el INDH publicó un estudio sobre el racismo en Chile, pero estaba enfocado particularmente a la migración. Pero habría que abrir a la sociedad, yo creo, de que analicemos el enfoque, tal como hoy día se incorpora el enfoque género en algún estudio, incorporemos el enfoque étnico en estos estudios. ¿Se han preguntado de estos migrantes cuántos son aymaras? ¿Cuántos peruanos son aymaras? ¿Cuántos bolivianos son aymaras? ¿Cuántos de ellos son hablantes? Muchas familias son hablantes de aymara y se reproducen. Yo en un estudio de derechos humanos trabajé en Recoleta un tiempo. Se reproduce que no le están enseñando la lengua a los padres, a estos niños aymaras, porque no les sirve. Se reproduce la historia mapuche, finalmente la historia de familiar, casi uno podría decir, de nosotros del principio del siglo XX, mediados del siglo XX. Entonces, ¿cómo incorporamos a la migración las concepciones también indígenas? Hoy día no es solamente el peruano boliviano que migra, también hay personas aymaras, quechuas, que están migrando en ese mismo sector poblacional. ¿Por qué digo esto? Porque se niega el derecho a la identidad, se niega el derecho a mantener la lengua de parte del Estado chileno, de parte de esta sociedad migrante. Por lo tanto, más que analizar que el Estado lo está haciendo mal, no, eso no es lo que quiero plantear, sino cuál es el desafío que tiene tal vez la institucionalidad pública frente al factor indígena avanzado al siglo XXI. Muchos hablan que el camino es el Estado plurinacional. El desafío del siglo XXI va a ser cómo el Estado se construye en un Estado plurinacional. Y esta es la pregunta con lo que hicimos. ¿Cómo la vamos a construir si la otra parte de la población, que es la mayoritaria, no comparte nuestros derechos a decidir? Muchas gracias. Es el turno ahora entonces de Lucas Sierra, subdirector del CEP. Gracias, buenos días. Quiero agradecer la invitación a comentar este trabajo que me parece una excelente noticia, no tanto por sus resultados, también muchos de ellos, pero por la existencia de este trabajo, de este proyecto, la verdad, que viene a agregar valor al conocimiento acumulado sobre realidades tan importantes como es evidente y como se ha desprendido también de la intervención de Fernando. Este trabajo, este proyecto, viene a agregar valor al conocimiento acumulado, creo, y además a llegar a cercanía empírica a estas materias donde suele haber lugares comunes, caricaturas, fantasía.
las políticas públicas sobre estas materias necesitan mucho más que eso. Agrega valor, creo yo, por dos vías. Una, por estudiar los pueblos del norte, los pueblos andinos, como se les llama en el trabajo, Aymara, Quechua, Licanantay y Coya. Lo poco que tenemos se ha concentrado preferentemente en el pueblo mapuche, lo cual se explica por sus dimensiones, pero también esas realidades demandan estudio y preocupación, y también en el contexto de la inmigración, como dijo Fernando. Y el otro, que me parece fascinante, es el carácter longitudinal del trabajo. Y yo creo que aquí el aporte va a ser muy grande. Tengo dudas sí sobre la periodicidad, y eso tengo varias preguntas que quiero hacer, aprovechando que están los autores acá, para después la conversación. ¿Por qué 18 meses? Yo encuentro que es corto, pero probablemente se debe a mi ignorancia. Tiene que ver con el ciclo político, porque así como está planteado, el primer estudio sería hecho bajo este gobierno, vendrían 3 estudios bajo el próximo gobierno, y el último, el quinto, bajo el gobierno subsiguiente. Tendrá que ver con el ciclo político, pero si tiene que ver, no lo entiendo mucho, porque 1, 3 y 1. Sobre todo pensando que lo que busca este estudio es caracterizar cuestiones culturales e interculturales, y por la experiencia y por la literatura, las cuestiones culturales demandan tiempo, ¿no? En precipitar, en decantarse. Entonces, esa es una primera pregunta. Lo encuentro extraordinario la longitudinalidad, es un desafío además metodológico y de recursos enorme. Miro con mucho interés lo que va a venir en la persecución de estas personas, pero ¿por qué cada 18 meses? ¿No será? Bueno, en el CEP nosotros no es longitudinal, la encuesta que hacemos la hacemos cada 10, la hemos hecho cada 10 años, ¿no? Lo hicimos en 2006, lo hicimos de nuevo el año pasado. No es un estudio longitudinal, tal vez 10 años es mucho tiempo para un estudio longitudinal, pero 1 año y medio por cada estudio me parece un poco apresurado. Es una pregunta genuina, es probablemente que no conozco la respuesta, se debe simplemente a la ignorancia. Entonces, 2 cuestiones muy importantes: la incorporación de los pueblos del norte y el carácter longitudinal. Este último me parece absolutamente espectacular. Como digo, el proyecto busca estudiar las relaciones interculturales. Esto parece un objetivo valioso y suena plausible con la metodología básica que tienen, que es la distinción entre indígena y no indígena, ¿no? La interculturalidad es múltiple, pero muy importantemente entre estos 2 grupos. Pero al mismo tiempo, esta noción de interculturalidad presenta un enorme desafío. Desde luego, el desafío semántico de lidiar con un concepto tan increíblemente abstracto como cultura, ¿no? Y el que dude esto vaya nomás a la definición canónica de la UNESCO de cultura, que significa básicamente todo, digamos, y al mismo tiempo nada. Un concepto, mientras más extensión tiene, proporcionalmente pierde fuerza denotativa, ¿no? Y no contento con eso, el proyecto busca lidiar con el concepto de interculturalidad. Aquí participa de los enormes desafíos semánticos, de nuevo, que caracterizan a mi juicio la discusión o el debate sobre la cuestión indígena. Usa conceptos como este debate: nación, nacionalismo, multinacionalismo, plurinacionalismo. Y en cultura, más cerca del proyecto que comentamos, está cultura, interculturalidad, pluriculturalidad y multiculturalidad. O sea, analíticamente es una cuestión complicada. Por ejemplo, las constituciones de Ecuador y Bolivia, que se tienen como modélicas a estos respectos, hablan de interculturalidad como la encuesta. Ahora, ¿qué significa esto? Yo he tratado de buscar definiciones que ayuden a distinguir entre estos conceptos y me encontré con el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 2015, que cita a Kathleen Walsh, quien define multiculturalidad, que dice normalmente se refiere en forma descriptiva a la existencia de distintos grupos culturales que en la práctica social y política permanecen separados, divididos y opuestos. Es el primer concepto. Por el contrario, la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda relación equitativa entre ellas. Y por último, interculturalidad, lo que nos interesa hoy, propone desarrollar una interacción entre personas, conocimientos, prácticas, lógicas, racionalidades y principios de vida culturalmente diferentes, políticas
políticas y de poder y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado sujeto con identidad, diferencia y agencia, con capacidad de actuar. O sea, a diferencia de la pluriculturalidad, aquí la idea es llegar a una interrelación profundamente equitativa entre ellas, una cuestión evaluativa, prescriptiva, que tiene mucho que ver con las políticas públicas, ¿no? Ella misma dice, así la adopción de un enfoque intercultural requiere, y aquí cito, impulsar activamente procesos de intercambio que por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas permitan construir espacios de encuentro, diálogo, articulación y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas, lógicas y racionalidades distintas. La interculturalidad, entonces, es una especie de estadio superior en este conjunto, en esta línea de conceptos. Se trata de relaciones entre culturas distintas, relaciones que deben ser reguladas para que con ellas se produzcan intercambios que, y aquí vuelvo a citar, permitan construir espacios de encuentro, diálogo y articulación y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas lógicas y racionalidades distintas. Aquí está el desafío, ¿no? Aquí está la vinculación entre el diagnóstico y el quehacer, o sea, precisamente lo que caracteriza las políticas públicas, la cosa intermedia, ¿no?, entre ciencia y poder, ciencia y política. Esto es lo que persigue explícitamente el trabajo. En este mar de conceptos, creo que se debe hacer un esfuerzo muy importante en la precisión conceptual, y aquí va una primera observación al trabajo. Creo que requiere todavía precisiones conceptuales. Yo no soy metodólogo, simplemente abogado, ¿no? Pero no sé si sirve algo de esto, se pueda corregir para los trabajos que vienen sin perder comparabilidad, ¿no? Pero hay cuestiones que me parece deben resolverse. En el trabajo que hemos visto se habla a veces de mapuche y se habla de mapuches. Yo sé que la gramática mapuche nada aquí es neutro, digamos, y envuelve una decisión política, o sea, cómo se escribe el mapungún es una cuestión claramente política, pero yo me parece que es algo relativamente pacífico, que cuando hablamos de mapuche individual o plural es mapuche. Entonces yo lo haría una sola en el trabajo. Igual el concepto de mestizo que se usa. ¿Qué significa ser un mestizo? Ninguna palabra es neutra, pero esta me parece particularmente poco neutra y con una carga además complicada histórica. Esa es otra pregunta. Y además algo que creo que hay que resolver es la unidad de medida. Se habla en el trabajo de pueblos originarios, pueblos indígenas, indígenas, personas indígenas. O también al otro lado se habla de no andino, no mapuche, y luego de chilenos no indígenas. Significa lo mismo, significan cuestiones distintas. Cualquiera de las dos alternativas requeriría una precisión conceptual, porque usamos distintas unidades en el trabajo. Otra cosa que se habló aquí, la dijo Eduardo, ¿qué se entiende por causa de los pueblos indígenas? ¿Es una causa de los indígenas? ¿Son varias? ¿Es la misma para todos? ¿Son distintas? ¿Qué diablo decimos cuando hablamos o cuando preguntamos sobre causa indígena? Más específicamente, en la pregunta que se habla de consulta, que si las personas conocen o han escuchado de medida o política, etc., se habla de consulta previa a pueblos indígenas para proyectos de inversión. Bueno, la consulta previa tiene que ver con proyectos de inversión, pero también tiene que ver con otras cuestiones, como por ejemplo el proyecto de ley de Ministerio y Consejo de Pueblo tiene que someterse a consulta. La cuestión constituyente, o sea, sometido a consulta, y si hay alguna vez discusión constitucional sobre el reconocimiento, va a tener que someterse a consulta. O sea, hay consulta, pero no solo para proyectos de inversión. Si se especifica aquí de proyectos de inversión, bueno, sería bueno conocer la razón. Y también es la misma pregunta que la mostró Eduardo, cuando se habla de la ley que regula los derechos indígenas. ¿Cuál ley es esa, la 19.253, popularmente conocida como ley indígena? Yo creo que es medio confuso decir ley que regula los derechos indígenas, porque es una ley que regula además de derechos y no es conocida usualmente. O sea, el nombre técnico se llama Ley que establece normas sobre protección, fomento y y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ese es el nombre oficial, digamos, comúnmente conocida como Ley Indígena, pero
texto de ley que regula los derechos de los indígenas, no me sonaba. Esas observaciones generales, voy a entrar a algunas cuestiones más específicas. Lo que se ha advierto desde ya que hay un gran ausente en este interesantísimo trabajo, que no sé si no está en la presentación y está en el trabajo. Si no está en el trabajo, yo lo encontraría un poco preocupante, que hay dos cuestiones que están ausentes, que son la lengua y los recursos, por así decirlo. Tierra para el caso de los mapuches, probablemente para el norte, agua. Y tal vez un subtema que es religión, sobre todo a propósito que Fernando recordó las quemas de las iglesias, ¿no? La religión puede ser un espacio de interculturalidad, pero sobre todo la lengua y los recursos, eso no están, no lo preguntaron, no están exhibidos acá. Yo traje aquí un interesantísimo trabajo que hizo Eduardo Valenzuela para el CEP a propósito de la primera encuesta del año 2006, y ahí él dice precisamente que uno de los factores de identidad más potentes son la lengua y la tierra, en el caso de los mapuches. ¿Qué pasa con eso aquí? Voy a algunas, hay que subirla, esa es la última, voy a tratar de ir bien rápido aquí. Esa es la última, pasemos por la primera. Es una abrumadora, perdón, esa es la primera. Sí, esa es la primera. Respecto de la y voy a hacer algunas comparaciones con la encuesta del CEP, a ver si coinciden, si no coinciden, o preguntan si hay diferencias. Esta es la muestra, ya la mostró Eduardo. Yo traje la última CACEN del año 2015 y uno va viendo que la muestra de proporción entre ellos es bastante parecida. Déjame ver aquí, los aymaras son los más grandes, ¿no es cierto? 63%, en la CACEN son casi 60%. Los licarantay son 25% en la muestra, está un poquito sobre representado, si le hacemos caso a la CACEN es casi 18%. Los quechua están bastante cercanos a la CACEN, 11 y 14%. Los que parecen muy subrepresentados son los Coya, con un 1% en la encuesta y un 8% aproximadamente en la CACEN. Dejo eso planteado nomás, no sé si tendrá efectos metodológicos, yo no soy incapaz de decirlo, pero esa es, si uno lo compara con la CACEN, ese es el resultado. Otra cuestión que a mí me llama la atención, sobre todo la educación, ¿por qué a los pueblos del norte, como que por así decirlo, les va mejor que a los mapuches? En materia de educación son bastante parecidos, la educación superior es bastante mayor, digamos, que si eso es mejor, ¿no? La educación superior bastante mayor que los mapuches, incluso los vecinos, los mapuches en el sur. ¿Por qué al norte le va mejor que al sur en nivel socioeconómico también? Son menos pobres los del norte, más pobres los del sur. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se ha hecho desde el punto de vista? ¿Qué políticas? Sí, que se explica por política, también hay cuestiones culturales. Son culturas tal vez que transan más las del norte, más mercantiles que las del sur. Sus bienes están sujetos a menos restricciones que las del norte. Sus recursos principales han estado en manos del fisco, y en el sur la tierra está en manos privadas. No sé, son preguntas que me surgen de esta comparación, y creo que sus respuestas podrían iluminar futuras políticas públicas. Respecto a autoidentificación, bueno, en general los mapuches es relativamente parecido a la encuesta del CEP. Acuérdense, la encuesta del CEP es nada más que pueblo mapuche, urbano y rural. Hay, me parece, mayor mezcla en los mapuches en esta encuesta que en los mapuches en la encuesta del CEP, y hay y en pero no son muy distintas ambos resultados. O sea, no hay unas variaciones, me parece a mí, demasiado grandes. Esto lo encuentro muy interesante en las parejas mixtas. Hay harta mezcla en las parejas, y esto, creo yo, es coincidente con la encuesta del CEP, que nosotros preguntamos: ¿a usted qué le parecería que su hijo se case con una persona no mapuche, o que su hija se case con una persona no mapuche? Le preguntamos a los mapuches y a la muestra no mapuche,
y entre que le parece bien y le da lo mismo, se llevan casi todas las preferencias. O sea, por lo menos declaradamente no hay una actitud bastante positiva hacia la mezcla de pareja, y eso creo yo es coincidente con los resultados de las dos encuestas. Ahora, es interesante que la pareja, que esto esté en los indicadores de identidad y no en los indicadores de relaciones intergrupales o interculturales, porque una pareja mixta es un espacio bastante neto así de interculturalidad, ¿no? Creo, espacio privado, digamos, doméstico, pero es un espacio de interrelación. Y ahí sería interesante ver cuál sería la política pública respecto de eso. ¿El Estado debería ser neutro respecto al emparejamiento entre los distintos grupos? ¿Debería incentivarlo? ¿Debería desincentivarlo? No sé. Después, identificación con pueblos originarios. Bueno, ya dijo harto Eduardo al respecto. Me encuentro interesante esto, que un solo padre o madre, y eso sería una pregunta, ¿cómo afecta el hecho de que sea el padre o la madre el indígena? Estaba pensando en el mundo judío, por ejemplo, la madre es la más importante. Aquí, si la madre tiene una influencia mayor, o si es el padre, o es completamente irrelevante. Y aquí aprovecho de decir algo que me parece le hace mucha falta a la presentación de los resultados, que es la distinción urbano-rural. Solo hay un gráfico en que se distingue urbano-rural. Yo sé que hay muchas distinciones, sobre todo se complica más porque hay pueblos del norte y pueblos del sur, pero hay que introducir, creo yo, la variable urbano-rural, porque en las otras encuestas es significativa. Y por último, en esta parte, la vinculación con algún lugar, interesante eso. A mí, que ganas de saber, en la región metropolitana, los mapuches de la región metropolitana, ¿cuáles son los lugares con que se identifican en la región metropolitana? Son poquitos, digamos, pero igual es bastante relevante. Y en el contacto, ¿qué se entiende por contacto? ¿Es contacto presencial, si van a visitar a las personas? Porque yo creo que sobre todo las juventudes indígenas tienen un nivel de acceso a la tecnología bastante parecido en sus segmentos al resto, o sea, alto acceso a la tecnología. Entonces, yo creo que también hay una interacción interesante a través de tecnologías que no requieren contacto más presencial. ¿Cómo se contactan? Por teléfono, se visitan, por Facebook, por WhatsApp. Creo que es interesante especificar un poco más eso. Además, hay un alto porcentaje de mapuche del sur que no se identifican con lugar alguno, y aquí creo que le llora la distinción urbano-rural. Son mapuches del sur urbanos que no se identifican con lugar alguno. Porque si fueran rurales, es una pregunta bien candente. ¿Por qué? Después, esto que encuentro bien increíble. Bueno, he visto el concepto mestizo, que yo creo que tiene una carga, no sé cómo que dirá la literatura al respecto. Y lo otro que a mí me interesa, lo encontré súper interesante, lo conocía, esta en escala Perla. Yo soy un poquito daltónico, así que no podría ser encuestador en un cerro así terrible. Pero me imagino que esto plantea unos desafíos prácticos importantes, porque ¿qué parte del cuerpo se ve la piel? Pues yo me imagino una persona indígena o no indígena en el norte que trabaja al sol, digamos, no sé, si uno le mide la guata, probablemente es bien distinto el indicador que le mide la cara o las manos, digamos, pero ahí la guata sería mucho del comité ético, digamos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y el encuestador, que no debe ser daltónico en ningún caso, pone ¿cómo se llama esto? La paleta de colores cerca, ¿no? Me interesó prácticamente
es bien interesante. Y mi pregunta es, ¿se vinculan estos dos? O sea, ¿lo mestizo tiene alguna metáfora que al medio o no? Lo encuentro tan interesante como lleno de preguntas. Esta escala, una verdadera perla, digamos, esta escala. Y además sería interesante ver si se combina, que no está aquí, pero lo pueden hacer, percepción, autopercepción de pertenecer a un pueblo indígena y color de la piel, o pigmentación de la piel. Y obviamente habrá preguntas sobre la migración, Haití, Colombia. Después, rechazo, o preguntas que son sobre discriminación, digamos. Aquí hay también preguntas análogas. En el set me interesó mucho el fraseo que ustedes usan, si ha sido rechazado o lo han tratado mal. Creo que, no sé, puede ser hasta mejor que la nuestra del set, en el sentido de que ser discriminado o perjudicado por ser mapuche. Tenemos algo que aprender aquí, dentro de las muchas cosas que aprender. Y aquí, bueno, también aquí me llama la atención que esto esté puesto en identidad y no en relaciones intergrupales, porque si hay algo de relaciones intergrupales es esto, el rechazo, ¿no? El color de la piel parece que produce un rechazo mayor, lo que es preocupante en el contexto de la migración. El rechazo interpersonal, o sea, institucional, parece ser mayor que el institucional. Sin embargo, en la encuesta CET, está para el pueblo mapuche, nomás, urbano rural, lo interesante es que la percepción de discriminación viene bajando sostenidamente desde el 2006 al 2016. Es interesante ver eso, ¿no? También compararlo con los resultados de esta encuesta. Viene bajando, que a mí me llamó harto la atención eso. Pero tal vez hay explicaciones, ¿no? Sigamos. La percepción de conflicto, y cosas bien interesantes, es alta en el norte y en el sur, y entre indígenas y no indígenas. En el set también, cuando se pregunta sobre la Araucanía, nosotros preguntamos en la última, esto del año pasado, es una situación que está muy pacífica, ni pacífica ni violenta, violenta, muy violenta, y ven ustedes ahí que tanto urbano o rural, la percepción de violenta y muy violenta es muy grande. Sin embargo, es bastante más baja cuando se desagrega por el tipo de conflictuado que está aquí. Y aquí dice, entre carabineros, las comunidades mapuches, las empresas forestales, las comunidades mapuches, el Estado, etc., empieza a bajar. Y baja aún más en este cuadro que está acá. No voy a dejar, nadie ve nada, yo no veo nada. Pero les dejo nada más el punto. Cuando se les pregunta, ¿usted ha tenido experiencias de conflicto? El porcentaje nunca, el total de la muestra mapuche es enorme. Es enorme. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Esto es una percepción que los medios de comunicación, básicamente. Pero la percepción personal es algo que tiene que ver también con lo que decía Fernando, ¿no? El turismo, yo no sabía ese dato al momento del turismo. O sea, cuando se le pregunta, ¿usted ha tenido conflicto? Nunca, en 80, 90 y tantos %, urbano, rural, etc. Pero se le dice, ¿cómo es la situación en la Araucanía? Violentísimo. Y se le pregunta al norte, ¿cómo es la situación en la Araucanía? Violentísimo, lo mismo que en Santiago. O sea, hay una cuestión que tiene que ver como, no sé, tal vez como con la percepción de la delincuencia en general, ¿no? En los medios de comunicación, bastante como inflado, ¿no? Inflacionado. Pues, sigamos, y me voy apurando. La justificación de la violencia, ya lo dijo Fernando, una cuestión increíblemente sensible, ¿no? Hay algunas cuestiones que me llamaron la atención aquí. Como bien poco liberal la muestra, porque se justifica la violencia del Estado, digamos, y fíjense ustedes, entre los no mapuches, un 21% de que nos pueda disolver protesta, enorme. Pero también, y algo lo dijo Fernando también, se justifica, y lo justifican también los mapuches en un 17%. Los niveles son bajos, digamos, en general, pero parece haber alguna diferencia significativa.
Nosotros hicimos la misma pregunta, le hicimos en 2006, no la misma, parecida, un poco más ambigua, ¿no? ¿Cree usted que el uso de la fuerza para reclamar tierra, más específica en eso, el uso de la fuerza, se justifica siempre, se justifica en algunas circunstancias y no se justifica, y el no se justifica es muy alto, tanto en mapuche urbano y mapuche rural? Se justifica en algunas circunstancias, un 34, 29%, pero claro, ¿quién no justificaría el uso de la fuerza en determinadas circunstancias? Después, preguntas de medidas, ahí también nosotros tenemos algunas comparaciones. A mí me llamó la atención que por qué no preguntaron sobre, cuando dicen existen políticas públicas que se han discutido para hablar de la indígena, porque no está el reconocimiento constitucional en la encuesta que estamos comentando hoy. Creo que es una de las encuestas, ya estamos un poco atrasados, Fernando, al respecto, pero es una cuestión que está en el debate. Y en nuestra encuesta lo que da como el Estado debería reparar o compensar al pueblo mapuche, nada más, tierra, básicamente con devolución de tierra, y eso es así, mapuche, no mapuche, urbano, rural, tierra. Y otras como por ejemplo reconocimiento constitucional después, y así hacia abajo en bastante baja proporción. Y un dato del cual todos los que hacemos encuestas tenemos que tener presente, cuando las preguntas tienen que ir con costos, las que tienen costo. Entonces cuando se habla de cupos especiales en el Congreso, habría que decir aumentando el número de sillas o puestos en el Congreso, un dato más, así que yo creo que sepamos, aprendiendo también que las que tienen costos, las que son gratis, la gente con las cuestiones gratis, sobre todo si es nuevo o más, etcétera, todo el mundo dice que sí, porque todo el mundo quiere cosas nuevas o gratis. Pero cuando se pone realmente el costo que significa, las respuestas son más matizadas. Por último, la satisfacción de bienestar, bien interesante también. Me parecieron que todos los encuestados de la encuesta que comentamos hoy día se parecen a lo que dicen las encuestas con el resto de los chilenos. Aquí yo les traje la última encuesta del CEP general, que es la de fines del año pasado, y se le pregunta exactamente igual, en la misma barra: ¿cuán satisfecho usted está con su vida? 10, máxima satisfacción, totalmente satisfecho. 1, mínima satisfacción, completamente insatisfecho. Fíjense ustedes, y esto es en las últimas encuestas, los últimos años, el grueso se ubica en el segmento superior de 7 a 10, que es bastante parecido al 7,4, etcétera, de la encuesta que hoy día comentamos. O sea, no hay demasiadas distinciones aquí. Lo que sería interesante también sería ver, entiendo que se llama feno, efecto feno, que es que uno dice yo estoy bien pero el resto no. Está muy de moda la discusión hoy día sobre el malestar, etcétera, que es este cuadrito que está aquí abajo, que uno le pregunta a las personas, y ahora, en comparación al resto de las personas, se le dice, las personas se clasifican en que tienen digamos, su vida está totalmente en el segmento alto de la satisfacción, en un 65%, pero se les pregunta, y el resto de los chilenos cae 18%. Cae 18%. O sea, yo estoy bien, pero los demás están mal. Hay muchas explicaciones, yo no soy experto para decir por qué, pero yo creo que algo tiene que ver, lo voy a decir de manera bien caricaturesca, con las noticias. Algo tiene que ver. Yo no sé si sería interesante preguntar a los pueblos que ustedes han entrevistado si ocurre el mismo fenómeno, que se llama, no sé, Bernardo sabe más de esto. Lo mismo en relación, sería bueno los datos que encontré yo interesantes, pero claro, se introducen en unos terrenos un poco aterrantes, digamos, como la depresión y eso. Sería interesante comparar estos datos con los datos generales de Chile, y ahí yo creo que de nuevo la distinción urbano-rural es muy importante. Yo no tengo ninguna idealización del campo, pero a lo mejor la gente en la ciudad dice que por lo menos Santiago se está un poco más estresado y en el campo, a pesar de que el campo puede generar también, imagino, un nivel de depresión tan comparable al aburrimiento, no sé. Pero sería interesante compararlo a nivel nacional. Nada más que felicitar nuevamente a este proyecto de varias instituciones académicas, que ha significado un ejercicio de diplomacia además universitario, me parece muy bien, hay que ejercitar siempre la diplomacia, y miro y espero con ansias cómo va evolucionando el estudio de Paley. Muchas gracias.
Agradecemos la intervención de ambos comentaristas. Tenemos aproximadamente 15 minutos de tiempo para la realización de preguntas de los asistentes. ¿Alguna pregunta? ¿Debo identificarme? ¿Sí? Ya. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile y ayer estuve en un panel en la Universidad de Chile. Y ahí había una cifra que me pareció tremenda en términos de cuán discriminado eran los empleados, ya hablando de académicos y no académicos, de origen mapuche respecto a los chilenos. 33% de sueldo menor ganan, o sea, equivalente a las mujeres, porque las mujeres tenemos 33% de acuerdo al estudio que estaban haciendo ahí los personajes. Y eso, 33% menos solamente por ser de origen mapuche. Ahora, yo estoy en el campus Antumapu, se supone que somos muy pro la tierra, ¿no? Antumapu significa de la tierra. Tanto que en veterinaria existe una ruca mapuche que es para que la población de la Pintana mapuche venga a donde sus médicos, ¿no? con hierbas que se abre, normalmente se abre el fin de semana. Pero quedé muy bueno, porque no estoy dentro del área de ciencias sociales también. Me pareció increíble que en Chile, que nos creemos no sé qué cosa, haya 33% menos de salario solamente por ser mapuche. Eso quería decir, ponerlo aquí nomás en la mesa como un comentario, porque no tengo tampoco más basamento para decir nada. Gracias. Quería recoger el guante respecto de las cifras de depresión o sintomatología depresiva en zonas rurales versus urbanas, y de hecho en zonas urbanas es bastante mayor. Y eso probablemente esté explicando también, al menos en parte, algunos de nuestros trabajos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Más que una pregunta, comentar a propósito de la pregunta de Lucas, de la extensión en la admisión. Habemos incluso algunos en este grupo que piensan que idealmente hubiéramos medido una vez al año. Y esto tiene que ver, obviamente, con la manera como las distintas disciplinas medíamos. Esta encuesta, a propósito, tiene muchas más preguntas de las que se presentaron acá. Eduardo dijo que íbamos a mostrar una pincelada y, por tanto, les anunciamos que vamos a lo largo del año vamos a ir lanzando módulos que van a abordar estos temas de manera más profunda. Todavía hay muchos análisis que van a combinar información, como que tú mencionabas, a propósito del color de la piel, el mestizaje, o la identidad, o los conflictos, u otras cosas que no están todavía analizadas. Pero eso es materia que viene. Pero volviendo a la pregunta del tiempo, lo que los estudios paneles en muchos países hacen, buscan justamente no solo evaluar cómo cambian los fenómenos, si es que cambian, porque pueden ser estables, sino tratar de pesquisar factores que explican, que lo moderan, lo modulan o actúan, como decimos, como mecanismos. Cuando tú expandes la medición en el tiempo, pierdes la posibilidad de capturar esos mecanismos que están operando. Y un ejercicio simplemente teórico, si hay mucho tiempo entre la medición 1 y 2, entre la primera y la segunda, pueden ocurrir cosas que si uno no las captura, no las puede ocupar para explicar acá. Entonces, muchas de las cosas que están medidas acá, que son más micro de proceso, idealmente uno necesita medir más seguido. Ahora, eso siempre está correlacionado con los recursos, porque los recursos también imponen restricciones a lo que significa poder medir en el tiempo más seguido. Ahora, aquí hay procesos de cambio de identidad, por ejemplo, que es una pregunta que está detrás de este estudio. Si efectivamente políticas públicas o cambios culturales en nuestro país pueden influir en la medida como
se mantiene la identidad y la identidad mapuche, por ejemplo, o la identidad de los pueblos indígenas del norte, cuando hay otras fuerzas sociales que están empujando para que las identidades se funcionen con el tiempo. Entonces, ahí uno espera que estos cambios también no se reflejen año a año, sino que más bien vayan evolucionando en el tiempo. Son consideraciones metodológicas, pero también conceptuales ligadas a la disciplina. Acá una pregunta. Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Villalpún del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En general me parece que los resultados están hablando por sí mismos. Es interesante el primer comentario que hace tu nombre, ¿no? En relación a qué está ocurriendo con los no pertenecientes al pueblo originario. Pero me preocupa un poco el módulo de bienestar. Siento que quizá en términos de aproximación metodológica, poner al mismo nivel una percepción subjetiva acerca del bienestar entre los pueblos originarios y el resto de la población es un poquito arriesgado. Siento que en términos generales en el mundo ya hay bastante discusión en relación a eso. Aplicarlo desde el enfoque de las capacidades, el enfoque de derechos, el enfoque de las necesidades. Hay multiplicidad todavía de discusión en relación a cómo pudiéramos empezar a tener métrica en relación a esta dimensión, y eso siento que pudiera, no sé, quizás instalar un discurso que probablemente no va a ser el mejor, sobre todo teniendo en consideración que los pueblos originarios hablan del buen vivir. Ellos tienen dentro de su cosmovisión este tipo de dimensiones mucho más construidas que incluso que esto que tiene que ver con el bienestar subjetivo individual. Creo que lo colectivo es trascendental para poder medir ese bienestar o ese buen vivir que tienen los pueblos originarios, y que quizás es muy distinto a lo que ocurre con los no pueblos originarios, como comentario, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer todos los comentarios, las preguntas, y luego podemos responderla, la mayor parte de ellas. Quiero hacer de dos comentarios generales. La primera es que, y a propósito de los intervalos así un poco ceñidos de 18 meses que se refiere Lucas y Roberto, hay que recordar que la variable crucial de todos estos estudios, que es la autoidentificación indígena, tiene un dinamismo extraordinario. En 10 años, como ustedes saben, cambió enormemente. Según los censos del 92 al 2002, todavía en el censo del 2012, si le creemos, hay cambios adicionales. Entonces, la variable estratégica de toda la política indígena, de buena parte de los estudios que hacemos en esta materia, es la autoidentificación indígena. Esa variable es ella misma muy dinámica, está cambiando enormemente, sea que crezca, hay personas que hoy se declaran eventualmente indígenas, quizás no, y viceversa, personas que no se declaran indígenas, que han comenzado masivamente a hacerlo. Entonces, eso para mostrar un poco la necesidad de mediciones más ceñidas, ¿no? En los estudios panel, además, la cuestión crucial es contactar a la misma persona. Y si uno espera 10 años, esa posibilidad se desvanece prácticamente, o 5 años, intervalos muy largos, la gente se dispersa, se mueve, no es posible seguirla. Entonces, los estudios panel exigen en general una periodicidad muy alta. Y mi segundo comentario tiene que ver también con lo que dice Fernando respecto de la discriminación y la necesidad, o en general, del trato que la población no indígena reserva a los indígenas. Parece a mí una pregunta fundamental. Nosotros tratamos de explorarla a través de múltiples medidas, como se ha indicado acá. Efectivamente, los reportes de discriminación abierta son bajos, en todas las encuestas aparece eso, pero estoy de acuerdo con él y con la necesidad de estudiar mecanismos mucho más precisos y sutiles a través de los cuales efectivamente persiste la negación del mundo indígena.
Entonces, efectivamente, ojalá esta encuesta entregue material interesante para eso y en las sucesivas mediciones podamos ser más precisos respecto de esa cuestión. Muchas gracias. Lucas quería decir algo antes de... Dos puntos. Uno de lo que dijo Eduardo, el auto, estoy entendiendo ahora la periodicidad, pero la autoidentificación cambió en Chile entre el 92 y el 2002 tanto porque se cambió la pregunta. La del 92 era una pregunta más abierta y la del 2002 se dijo: ¿usted pertenece a alguno de estos pueblos que están listados en la ley? Habría que ver qué pasa ahora, cuando se hace la misma pregunta. Y lo segundo es que algo que se me quedó en el tintero y que me llamó la atención en la encuesta y también con lo que dijo Fernando, es que es relativamente alta el acuerdo con autonomía territorial indígena del Estado chileno, autonomía territorial. Es alta con lo que entregó la encuesta del CEP, que es consistentemente baja. Y mi pregunta es para los organizadores, bueno, está Eduardo aquí al lado, yo lo he citado harto porque este trabajo del año 2006 que está en estudios públicos es realmente iluminador. Y él dice al final al respecto, nosotros hacemos una pregunta que también es discutible, digamos, sobre integración, qué tan más integrado o no quiere estar como Chile, y eso es bastante alto en la población mapuche. Y al respecto, en 2007 escribía Eduardo, no parece existir nada parecido a una nación mapuche, y la expresión pueblo mapuche es exacta en este sentido. Los pueblos tienen tierras, las naciones en cambio tienen dominio jurisdiccional sobre territorios. En menos la encuesta no entrega ningún indicio acerca de demandas o aspiraciones propiamente nacionales. La tierra es patrimonio, no territorio. No tiene ningún valor como sede de una organización política, lo que es propio de un pueblo que no ha conocido ninguna forma desarrollada de poder estatal. Por contrapartida, la tierra parece adquirir un valor cultural inconmensurable en el mundo mapuche, por eso espero estén en el trabajo, como soporte de una identidad que ya no encuentra otro espacio ni manera de afirmarse. ¿Cómo lo vemos? Tengo una pregunta a los organizadores, digamos, esta alta demanda territorial que hay que controlarla, creo yo, o analizarla a la luz de nuevo en la distinción urbano-rural, porque una demanda territorial es una demanda que nos reconduce al campo, a lo rural. Eso. Muchas gracias por su asistencia a este evento. Dos cosas que quisiera decirle. Una es que durante el año vamos a estar haciendo algunas presentaciones también en región de los resultados, con interés tanto en el norte como en el sur, de algunas alianzas con algunas universidades para poder hacer una presentación de los resultados. Segundo, tal como ya dijo Roberto, esto es una primera mirada descriptiva de algunos de los datos, es un instrumento que tiene una biblioteca impresionante, muy larga, y por lo tanto vamos a ir entregando información durante el año y durante todo este proceso. Para eso lo invitamos también a visitar, hemos creado una página web dedicada al estudio, www.el.cl, y los invitamos a un café afuera, donde le entregaremos un librito de los resultados. Muchas gracias por venir.